no se va a comunicar contigo a través de una revelación o un éxtasis, así como lo hacía en el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento tenemos toda la revelación de Dios para el hombre. Y Dios quiere que tú y yo prestemos atención cuando Él habla. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. Todos venimos a escuchar a Dios. Aún el que está hablando aquí viene a escuchar a Dios. Por eso cuando abrimos la palabra de Dios, todos hacemos reverencia porque Él tiene algo importante que decirnos. Amén. Dice la palabra de Dios desde el verso 38, sígueme con tu vista, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos tenían un fuerte deseo de verle hacer milagros a Jesús. Jesús andaba por ahí, hermano, y andaba haciendo milagros. Le decía a los muertos que se pararan y se paraban. Aún a un hombre que estaba ya podrido de 3 días en una tumba le dijo: levántate. Y dejó sus vendas allá adentro y se levantó y le quitaron el resto de las vendas ahí. Y yo creo que esas vendas estaban bien hediondas, todavía podridas, porque afuera salía el hedor. Levantaba a las personas que no tenían, a los que no tenían ojos, les daba vista. A los que estaban postrados los levantaba y caminaban. Jesús decía que Él era Dios. Y para demostrarlo, ¿sabe qué hacía? Hacía esos milagros para que la gente supiera que Él era Dios. No como algunos que andan por ahí que dicen que hacen milagros y le dicen a las personas que se levanten y se levantan todas chuecas, con el bastón ahí, y después vuelven a quedar chuecas. ¿Saben por qué? Porque son unos falsantes. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. ¿Qué crees? Que Dios en el principio dijo: hágase la tierra, y todo se hizo así de una vez. Y hizo todas las constelaciones, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna, y todo está ahí. Dice la Biblia que Él preserva todo con el poder de su palabra. Está hablando de Cristo. No podría hacer un ojo, una pierna. ¿Qué es eso para Dios? ¿Sabes? La Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Pero mira, ven, sigue diciendo, versículo 39. Y Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Te explico esto. Jesús, aquí cuando Él estaba hablando, le estaba hablando a los judíos. Los judíos tenían todo el Antiguo Testamento, ahí lo tenían y lo leían. Ellos eran conscientes de que la Biblia enseñaba, la Biblia que ellos tenían, todo el Antiguo Testamento para ese momento. Ellos eran conscientes que la Biblia enseñaba que un profeta llamado Jonás fue enviado a un pueblo llamado Nínive, a una ciudad, a predicar el evangelio de la gracia, la salvación, porque Dios siempre extiende su misericordia a los hombres. Ese pueblo estaba perdido, no quería nada con Dios, y Dios envió allá a un profeta diciéndole: dile a Nínive que se arrepientan o si no van a morir. Y Jonás no quiso obedecer la palabra de Dios. Él escapó. Quizás en esta generación la gente no se acuerda de eso. Hace unos años hasta pasaban películas de eso. Pero ahora no, porque Satanás quiere que eso se borre de la conciencia colectiva, que se olvide. Jonás no quiso obedecer y agarró y buscó montarse en un barco y irse y esconderse de la presencia de Dios. Pero ¿cómo te podrás esconder de la presencia de Dios? Cuando la Biblia dice que aún el infierno mismo, ahorita, Él puede verlo y saber lo que ahí se dice, lo que ahí se hace, cómo la gente sufre. Nada se puede esconder de su presencia, la Biblia lo enseña. Y ¿sabes qué? Jonás huyó, pero Dios permitió que lo echaran del barco y un pez se lo tragara. Cuando leemos la Biblia podemos ver que Jonás murió dentro del vientre de ese pez. ¿Cómo podría sobrevivir?
dentro del vientre del pez. Murió y antes de morir ahí clamó a Dios. Y hay pasajes de las escrituras que nos hablan de eso. Se arrepintió y el pez entonces lo vomitó en la playa donde él tenía que ir a predicar, una playa de la ciudad. Y Jesús le dice a esta generación, le dice: no les voy a dar una señal como las que ustedes quieren, una señal como la del profeta Elías, que descienda fuego del cielo. La única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás, que él estuvo en el vientre del pez, allá en el centro de la tierra, en la muerte, y resucitó al tercer día, porque él mismo lo hizo resucitar. Es decir, Jesús le estaba diciendo: la única señal que ustedes van a ver mía a continuación va a ser esta. ¿Sabes qué? Que la tumba donde van a depositar este cuerpo va a quedar vacía, totalmente vacía. Esa tumba estaba vacía. Y el hecho de que la tumba quedara vacía y que Cristo resucitara, eso sellaba todo lo que él anteriormente estaba diciendo. Él estaba diciendo que él era Dios. Y para que ustedes puedan entender lo que es así, al tercer día, después de morir, yo voy a resucitar. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor le está diciendo a ellos: mira esto. Jonás era simplemente un hombre enviado por Dios para que advirtiera a la gente de lo que Dios había planeado para Nínive. Pero el que estaba ahí dando testimonio era ese Dios que envió a Jonás. Era la segunda persona de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? 100% hombre y 100% Dios. Y él dice: aquí hay uno que es mayor que Jonás. Versículo 42, y dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Te voy a contar esta historia. El Señor agarra dos eventos que pasaron en el Antiguo Testamento hace ya muchísimo tiempo atrás, y él dice: mira, la única señal que le va a ser dada a esta generación es la señal de Jonás, y la explica. La reina del sur era una reina impía, no era del pueblo de Israel, era una reina que estaba en un reino distante, y ella se intrigó y dijo: yo quiero saber quién es ese Salomón que está haciendo todo eso, y me hablan tanto de su sabiduría. Y ella vino desde lejos para poder escucharle. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso lo pone como ejemplo, porque él dice: Salomón era un hombre sabio, era bien sabio Salomón. Después de todo, yo le di la sabiduría. ¿Sí? No yo. Estamos hablando de Cristo aquí, ¿no? Pero, ¿sabes? Él dice: pero el que está aquí es mayor que Salomón. Hay más sabiduría en él. Por eso yo quiero compartirte este mensaje que he titulado Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Pero vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que Él pueda hablar a tu vida y a tu corazón hoy. Amén. Que Él quite todos los prejuicios, que te ayude a escuchar su voz, porque después de todo es su palabra. Amén. Señor, mi Dios, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este día tan especial, mi Dios, en el cual nos reunimos a adorarte. Gracias porque en este día, de manera especial, mi Dios, celebramos un año más como iglesia. No de este local, porque esto no es la iglesia. Somos cada uno de nosotros los que aquí nos congregamos y los cuales somos el templo del Espíritu Santo. Te pido, mi Dios, que tú puedas hablar, derramar tu espíritu de una manera especial en los oídos y los corazones de los oyentes. Quita todo obstáculo, mi Dios, del enemigo, aún de mi propia persona, de mi apatía y de mi desinterés.
Y te pido, Señor, que sea usted ministrándonos de una manera especial el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice en Mateo, capítulo 1, un poco más adelante, Mateo 1:18, dice ahí: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, mira por qué aconteció el nacimiento de Jesús. Eso es lo que estamos leyendo, ¿no? Yo quiero que tú puedas entender la lectura. Todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sabes que todo esto estaba pasando porque ya había sido escrito que así debía ser? Por eso todas las cosas estaban aconteciendo, porque Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en todos los tiempos y las edades. Y Él lo ha dejado escrito como un testimonio para ti y para mí. Los judíos debieron saber esto, pero cuando nació Jesús, ellos quisieron matarle. Cuando le veían haciendo milagros, ellos le rechazaban de cualquier manera. Y aún después de su resurrección, hicieron planes para que eso nunca se supiese. Pero te voy a decir una cosa: han pasado 2000 años y a través de la historia todas las generaciones se han enterado de ese evento. Y mira, eso estaba escrito allá en Isaías. Mira lo que dice ahí el profeta en Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí lo ves? Ahí estaba escrito. ¿Hace cuánto? Cientos de años antes de que Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesús, aconteciera. El Señor dejó muchas cosas escritas. En Mateo capítulo 2, verso 15, vemos que después que el Señor nace, mira lo que dice, todos los eventos, y dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Está hablando de José. Se fueron a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. Y dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabes para qué fue esto? Él fue a Egipto para que se cumpliese la profecía. Y así tú puedes leer en todo Mateo que cada cosa que hacía Jesús era para que se cumpliese la palabra de Dios, lo que Él había dicho. Aún en su muerte, cuando estaban en Getsemaní, momentos antes de la aprehensión de Jesús, vino una guarnición de gente con palos, con espadas a buscarle porque querían matarlo. ¿Sabe que uno de sus apóstoles, que era judío también, desenfundó una espada y le quitó la oreja al siervo del sacerdote? El siervo se llamaba Malco. La persona que desenfundó la espada fue el apóstol Pedro. Jesús le detiene en ese momento y le dice: Pedro, ¿no sabes que si yo quisiera, si esa fuera la manera en la que yo vine a resolver el pecado de la humanidad, yo le pediría al Padre no 12 discípulos, no 12 legiones de ángeles? ¿Sabes? Mateo capítulo 12, verso 38. Aquí vemos este poco de judíos, escribas y fariseos, gente que sabían la profecía. Eran escribas los que escribían la Biblia, los encargados de estarla escribiendo para que llegara hasta nuestros días. Y dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Sabes? Ya habían visto muchas señales, pero ellos estaban fascinados con las señales. ¿Sabes, hermano?
Dios había hablado mucho a través de su palabra, pero esta gente nunca había escuchado que el Mesías tendría que venir de una virgen. Quisieron matarlo. Que nunca leyeron en las escrituras o se hacían los tontos con respecto a ella, de que él tenía que bajar a Egipto, de que tenía que crecer, que venía a cumplir la ley, y Cristo cumplió cada una de esas cosas. Pero estos hombres se hacían de los oídos sordos. Ellos se hacían los locos con respecto a lo que Dios decía. Y decían, danos señal, queremos ver señal. ¿Y sabes qué? El Señor no les complació su capricho. ¿Sabes? Jesús no vino a complacer el capricho ni de los fariseos, ni de los reyes, ni de la gente de su momento, ni de la gente de entonces. De aquí, de estos tiempos. Hay gente por nuestros días que cuando tú le hablas de la Biblia y de lo que el Señor ha dicho y que ya ha sido profetizado por años, hay gente que me ha dicho a mí en mi cara, ¿ves esto lo que me dice? La única forma de que yo crea eso, ¿sabes qué? Que Cristo mismo baje y me hable. Tremendo. Qué tontería. Qué tontería. ¿Sabes? Cuando Dios habla, ¿sabes qué tú y yo debemos hacer? Humillarnos. Humillarnos. No debemos ir delante de Él con caprichos. Convénceme. Es que Él no tiene ni que convencer. Porque Él es Dios. Y todo lo que Él dice se va a cumplir como Él lo dice. Él es gran rey. Él es rey de reyes y señor de señores. ¿Sí lo entiendes? Pero aquí estos hombres no escucharon nunca sus palabras cuando Él lo decía, ni vieron las profecías cuando se cumplían en su vida, sino que decían, queremos ver señal. Y Él le decía, eso no les va a ser dado. Porque el Señor no viene a cumplir caprichos de nadie. Él es Dios. Y cuando Dios habla, tú y yo debemos escuchar con atención. Debemos escuchar humildemente. ¿Sabes que Él mismo dejó esto aquí como un testimonio para ti y para mí? Para que tú y yo pudiéramos saber de que Él es real, de que Él vive. ¿Sabes? Dice la Biblia ahí, ve. Entonces respondieron, versículo 38, algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Y Él les respondió. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sabes por qué lo rechazaban? El Señor sabía. Él podía ver sus corazones, Él podía ver su mente, Él podía ver sus intenciones aún. Él conoce todo tu andar. Él conoce, mira, desde el momento que naciste, y Él conoce el día que tú vas a salir de la tierra. Eso no lo decides tú, eso lo decide Él. Amén. Él dice que ha puesto tiempo en nuestras vidas. Dios decide el día que tú y yo salimos de esta tierra. Y Él conoce lo que tú vas a hacer más adelante. Pero Él estaba conociendo los corazones. Que esta gente no quería señal para convertirse y creerle. No, ya había hecho muchas señales. Ya la Biblia decía todo lo que lo profetizaba, tantas cosas acerca de Él. Y Él las venía cumpliendo una tras otras. Pero, ¿sabes qué? La gente, cuando Dios habla, busca excusas. Busca excusas. Y dice, por ejemplo, cuando yo le predico a la gente y voy y le digo, la Biblia habla acerca de un juicio venidero. ¿Sabes que eso fue escrito por hombres? Excusas. Cuando la gente se le habla del pecado, la gente dice, no, eso es relativo. Y quiere empezar a tomar excusas. Pero tú y yo no tenemos, y tú amigo que nos visitas, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Hace tiempo le predicaba a un joven que tiene 17 años. Y cuando llegué al tema, quería mostrarle si él era pecador. Cuán difícil es, ¿verdad?, mostrarle a un religioso o a un muchacho joven que es pecador, porque después de todo casi no han vivido. Pero este muchacho era tremendo, ¿no? Era muy tremendo el muchacho. Ya estaba, de alguna manera, era un joven emancipado.
ya tenía relaciones sexuales con su novia. Y cuando le toqué ese tema, ¿sabes? El muchacho se puso aprensivo y me dijo, ¿y si eso es malo, por qué Dios me hizo así? Me hizo con el deseo y me hizo como un hombre. Y entonces ella y yo debemos satisfacer nuestro deseo. Y yo le decía, ¿te casaste con ella? Él decía, no, no me he casado. Te voy a decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que eso es fornicar. Y ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Pero si tú quieres pelear, no pelees conmigo, porque el que lo dice es Dios. Pelea con él. La Biblia lo dice. Y ¿sabes qué? El muchacho no lo entendía. Aún estaba ahí, porque claro, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ya el muchacho tenía la luz, ya él sabía lo que Dios dice en su palabra. Pero mira lo que termina diciendo. Pero la gente ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe lo que pasaba con este muchacho? Le encantaba fornicar, le encanta adulterar, le encanta tomar, le encanta robar, le gusta su pecado y por eso se condenan a sí mismos. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando esta gente pedía señal, ¿sabes? Dios podía ver su corazón, podía ver que él estaba amarrado y preso, estaban presos en su pecado. Por eso decía, esta generación perversa y adúltera demanda señal. Ellos no quieren señal para convertirse. Ellos se están mintiendo a sí mismos. Por eso él dejó escrito eso en Juan 3:19. ¿Y sabes qué? Yo agarré a este muchacho y le volteé la tortilla. Le dije, ¿qué tal si un día te casas con esa joven? Y Dios te permite tener hijas. ¿Qué tal si tuvieras 3 lindas niñas? ¿Te imaginas que una de tus hijas cumple 15 años y viene un bandolero de aquí esto fue por acá arriba por Simón Rodríguez, le decía, viene del bloque 1, un muchacho, la engaña, la seduce, porque así son los hombres, y termina usándola? Y luego así, uno del bloque 3, y uno del bloque 5, y uno del bloque 6. Y cuando iba por el 6, dijo, es mi hija, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué le dije? ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué te molesta tanto eso en tu vida? Porque es a ti. ¿Sabes por qué sabes que eso está mal? Porque Dios ha puesto eso en tu corazón, la ley de Él. Tú sabes que eso está mal cuando te afecta a ti. Lo que pasa es que tú no lo ves cuando eres tú quien quieres complacer tu pecado y estás dañando a la hija de alguien más. Por eso Dios dice que deben casarse, para que eso sea un pacto entre ese varón y esa mujer. Pero ¿sabes qué? Esta gente no quería convertirse a Dios, solamente eran caprichosos y querían señal. Pero Él les dijo esto, le dijo, ve conmigo al versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes nunca prestaron atención a mi palabra, pero les voy a dar una última señal. Y esa señal pareciera algo pequeño. Pero ¿sabes? Él estaba diciéndole exactamente esto. Si yo estoy mintiendo con respecto a que soy Dios, ¿sabes qué va a pasar? La muerte no podrá retenerme. ¿O piensas tú que la muerte puede retener a Dios? ¿Se puede matar a aquel que es la vida? Es imposible. Mira, hasta los romanos lo sabían y se burlaban de ellos. Cuando Jesús murió, mira lo que los romanos le escriben. Ve allá el capítulo, Mateo capítulo 27. Ve conmigo a Mateo capítulo 27. 27 desde el verso 62. Dice, al día siguiente,
que es al día siguiente, que es pues de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y mira lo que dice Pilato. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. No sé si notas el sarcasmo de este hombre. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos pusieron ahí a Jesús. ¿Pero qué había prometido Jesús? ¿Qué señal les iba a dar? Iba a resucitar al 3er día. Tú puedes leerlo. Busca los pasajes. La piedra, ni el sello, ni la guardia pudo retener a Jesús. Porque a Jesús no lo puede detener nadie con lo que Él quiere hacer. ¿Sí lo puedes ver? Todo lo que Él ha propuesto hacer, lo va a hacer porque Él es Dios. Y esta gente, ¿sabes? No quisieron creer en ese Jesús cuando Él estaba delante de ellos, porque ellos eran caprichosos y querían señal. Pero cuando Dios habla, ¿sabes qué? Tú y yo debemos prestar atención a eso. Porque ya Él había hablado en el pasado y estaba hablando en el presente. Y una cosa es cierta. Tú puedes encontrarte con Jesús en la actualidad o en la eternidad. Pero de cualquier manera no podrás librarte de Él. Porque la Biblia dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Todos, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes de los que están debajo de la tierra? ¿Sabes quiénes son los que están debajo de la tierra? Todos aquellos que en el pasado no quisieron nada con Jesús. Dice la Biblia que un día estarán delante de Él en el gran trono blanco, un juicio que hará a las naciones. Pero la gente no lo creyó, pero Él cumplió con toda su palabra. Aunque pusieron la piedra, aunque sellaron eso, porque nosotros, hermanos, nos enfrentamos a Jesús hoy o nos enfrentamos a Él en el futuro. Pero de cualquier manera no podemos escapar de eso. ¿Sabes? No hay forma en que nosotros podamos escapar de ese Dios. Y eso es lo que tú tienes que ver. Por eso el Señor, cuando habla, tú y yo debemos prestar atención. Prestar atención a lo que Él dice. Él, con su resurrección, probó que todo lo que Él dijo, eso era. Él es Dios. La muerte no le puede retener. Pero Él, ¿sabes? Resucitó para que tú y yo un día podamos resucitar de los muertos. Tú no tienes por qué enfrentarte con Él allá en Apocalipsis 19. Si tú hoy te enfrentas a Él, si tú hoy le pides a Él que Él te salve, pues entonces dice que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación. Pero es hoy el día en que tú te enfrentas a Él, o será en un futuro, porque Jesús es imparable. Jesús es imparable. Él ha continuado llevando a cabo su palabra. Ahí vemos en Mateo que los reyes quisieron detenerle. Vemos que los fariseos, los religiosos, quisieron detenerle. Vemos aún que emperadores quisieron detenerle. Pero aquí estamos, 2000 años después, predicando y anunciando su resurrección. Y que esa resurrección y ese plan que Dios ha trazado desde la eternidad es para perdón de pecados, no para condenar. La gente se condena a sí misma porque no quieren recibir a ese Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación.
y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Cuando Dios envió a Jonás a predicar su palabra, ¿sabes qué hizo la gente de Nínive? No lo dudó. Y eso que era un hombre. Cuando Jonás fue, y todo profeta iba con prodigios, y iba también con hechos milagrosos para probar que era un profeta de Dios, ¿sabes qué hizo Nínive? Se arrepintieron todos, y Dios no trajo destrucción sobre Nínive. Ese es el mensaje que Dios envía todavía a la humanidad. Un día viene destrucción general, pero no tiene que venir para tu propia vida. Si tú estás dispuesto a escuchar a Dios con humildad cuando Él te habla, no a ser arrogante y decir que venga Él mismo. Imagínate. Yo quisiera, hermano, que tú pensaras en esto. Tú vives en una nación, no vives en una nación bárbara, vives en una nación donde hay leyes. Y cuando la Asamblea Nacional aprueba una ley, ¿tú te acatas a ella o no te acatas? ¿No la acatas? Tú dices, sí, con que sí. No, yo voy a, ¿sabes? Cuando llegue por ahí el inspector del CENIA o cuando llegue, estés delante de un juez, tú le dices, no. ¿Eso dice esa ley? Yo quiero saber que venga el presidente mismo y me lo diga, para yo cumplirla. ¿Dices así? Le dices al CENIA cuando llega el negocio, ¿cómo? ¿Con qué esa ley está ahí? No, que venga el presidente de la asamblea, él mismo. Yo quiero que venga él mismo. Eso es arrogancia. Si no lo haces en un país como el nuestro, ¿crees que puedes tener la autoridad para decirle a Dios que baje él mismo y me lo diga para yo creerle? ¿Sabes? Por eso, cuando Cristo estaba aquí hablando, que era Emmanuel, Dios con nosotros, esta gente debía prestarle atención, escuchar con humildad, escuchar con un corazón dócil. Pero ¿sabes qué dijo él? La gente de Nínive se arrepintió, a pesar de que no fue Dios mismo a hablarle. Y esa generación va a juzgar a esta, porque allá había simplemente un hombre, aquí está Dios. Y déjame decirte que aunque aquí hoy habla un hombre, lo que está aquí es la pura palabra de Dios. Y bien haces en prestarle atención con un corazón humilde. Va a haber un juicio que se va a dar. El día de hoy, si aceptas a Jesús como tu Salvador personal, ya ese juicio por los pecados fue sobre él. Y tú serás librado de ese juicio para condenación del que habla Apocalipsis capítulo 19. Pero es tu decisión. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Porque Jesús no lo para nadie. Jesús continúa con su plan a lo largo de 2000 años. Y sabes, un día Él viene a reinar, porque Jesús es indetenible. No lo detiene nadie. Y la reina del sur se levantará en juicio con esta generación, dice. Y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Sabes qué mostró la reina del sur? ¿Qué mostró? Interés. Tuvo interés, porque cuando Dios habla, ¿sabes qué tienes tú que tener? Interés. Pero hay gente que no tiene interés. Hay gente que no le interesa nada de Dios. Por eso los domingos, que es el día que Dios ha establecido para que le adoren, para que le escuchen, para que se congreguen, la gente no tiene interés. La gente tiene más interés en irse a otro lado, a la playa, al mall, a todos esos sitios, porque no le interesa lo que Dios tiene que decir. Pero cuando Dios habla, ¿sabes qué tienes que tener? Interés. Esta mujer mostró interés en la sabiduría de Salomón, que era simplemente un hombre. ¿Y sabes qué? La iglesia no la diseñó este hombre.
no es del pastor, no creas. Cuando abrimos la Biblia, Dios le habla a todos los que aquí adentro estamos. A mí, el primero. ¿Y sabes qué? Hay que tener interés en lo que Él dice. Interés en su palabra. Interés, porque la Biblia da testimonio en Apocalipsis. El último capítulo, léelo. Las bienaventuranzas que hay para aquel que lee el libro y es capaz de escuchar su voz. Porque tú tienes que mostrar interés cuando Dios habla. Porque en ninguna manera Dios quiere una persona que se muestre delante de Él con arrogancia. Eso te sirve aquí en la tierra. Créeme, la arrogancia, la altivez, el orgullo, la soberbia. Eso te sirve aquí en la tierra. Te sirve delante de las personas, pero no delante de tu Creador. La Biblia dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Si alguien tiene que alabarse, alábese en esto, en conocer a Dios. ¿Sabes? Todo eso te puede servir aquí en la tierra. Todo, no sé, título, dinero, reconocimiento. Es que tú no sabes con quién habla. He escrito tantos libros. Eso te sirve para acá. ¿Crees que a Dios vale la pena escucharle? ¿Crees que vale la pena? Pues Él dice que la reina del sur, la reina de Saba, va a tener más misericordia y se va a levantar en el juicio contra aquellos que han escuchado la palabra de Dios mismo y la pusieron, le dieron valor, porque ella valoró la sabiduría de un hombre. Y ese es el ejemplo que trae aquí. ¿Cómo es tu corazón cuando Dios habla? ¿Cómo lo pones? Hermano, amigo, tú que nos visitas, que hoy estás disfrutando con nosotros nuestros 24 años. ¿Cómo es tu vida cuando Dios habla? ¿Tienes un corazón humilde? ¿O eres como estos hombres, donde Dios te dice, no pretendas más allá? Tú no eres Dios el que das órdenes. Yo soy Dios. Él es Dios y Él da órdenes. Él es Rey. Él es todopoderoso. Bien haces tú en escucharle, prestarle atención y con un corazón humilde. Amén. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita.